Personería Jurídica, Personería Bogotá. Tuve la oportunidad de entablar una conversación con la delegada para las víctimas y aunque esto no me permitió hacer un video, me permitió expresarles esta información que pude recopilar ese día. Primero que todo, hay que tener en cuenta que para poder reparar a las víctimas tenemos que conocer quiénes son las víctimas. Por consiguiente, durante esta información les voy a relatar un poco teniendo en cuenta el artículo 3 de la ley de 1448 del 2011, que son las víctimas. Son víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y a manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Después de tener eso en cuenta, la personería jurídica de las diferentes entidades del Estado, como el ESNARIF, ESDARIF, la Unidad de Víctimas, la Alta Consejería para las Víctimas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital y Municipal, la Unidad de Víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, que es la UARIF, y asimismo la Alta Consejería para las Víctimas, Derechos de las Víctimas y la Paz y la Reconciliación, le brindan todo el apoyo a las víctimas durante un proceso. Para este proceso, primero se debe tener en cuenta que se va a hacer una declaración. Esta declaración se debe llevar en mano la información, la documentación oportuna, veraz, completa y actualizada. Se debe contar un poco sobre quién, cuándo, dónde, con quién ocurrieron los hechos. Después de eso se empieza la valoración. Durante esta valoración se presta la ayuda humanitaria inmediata. Se aplica. Esa ayuda, la idea es que no le brinda dinero, sino que le brinda apoyo en la parte de alojamiento y alimentación durante los días en los que se pueden acomodar al nuevo lugar al que llegar. Después tiene 60 días la UARIF para prescribir y decir si la persona es víctima o no. Si la persona no es víctima, tiene dos cosas. Primero, que hasta ahí se acaba el proceso, o dos, que pueda apelar al proceso para que se le revise otra vez. Si se le revisa y se reconoce que es víctima, comienza a seguir con la siguiente valoración, que es la declaración. Entonces, después de esto, se le incluye el registro único de víctimas, también conocido como el RUF, y después se le brinda una atención humanitaria. Existen dos. Primero, la atención humanitaria de emergencia. Ya se deja de tener la atención humanitaria inmediata. En la atención humanitaria de emergencia, después de incluirlos al RUF, la UARIF valora de acuerdo con el grado de la necesidad y urgencia qué es lo que se les debe aplicar a ellos. Acuérdense, no todos tienen una reparación monetaria. Y después, cuando se le da la reparación monetaria o la reparación que la persona necesita, se va a ir valorando a la persona y examinar si la persona tiene carencias. Ahí viene la atención humanitaria de transición. Si la persona tiene un plan de atención, asistencia y reparación integral que se conoce como PARI, si la persona necesita más ayudas, esta se le va a brindar las ayudas cada 4 meses. Y dependiendo de la necesidad, se le van bajando, se le van subiendo dependiendo de la persona. La idea es que durante 3 o 10 años, algunas personas necesitan menos y a algunas se les da los salarios mínimos legales vigentes dependiendo del hecho victimizante que sufrieron. Si la persona se hace el proceso y se declara que la persona ya no necesita esa ayuda humanitaria, la persona tiene dos cosas: aceptar el hecho y dejar de recibir, o la persona puede apelar. Sin embargo, eso no es una pensión que se le va a dar cada mes preestablecido, sino dependiendo de la necesidad de la persona. Y asimismo se entiende que la reparación debe oír y programa las vías que propenden para la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Y esa otra, obviamente se hace dependiente del hecho victimizante al que fue sometida la persona. Y entonces existen diferentes lugares a la atención de víctimas, el CLAV, al que tú puedes llegar para dar tus hechos. Y asimismo existe un lugar donde se encuentra la Personería, la Procuraduría General de la Nación y diferentes entidades, en una para que tú puedas acercarte a cada uno. Y por último, mientras las personas se están declarando, existe el taller de la alegría. Este taller está especializado para los niños, para conocer si los niños tienen alguna situación mental que necesite ser apoyado, ya que se tiene psicólogos especializados para el tema. Y asimismo el apoyo que también se le puede brindar a las víctimas puede ser la parte de salud física y mental, la educación,
la orientación de cómo generar ingresos, si necesita algún curso, terminar sus estudios en la escuela, el auxilio financiero y por último el auxilio y la orientación a donde se podrían acercar para la vivienda. Muy bien, uno de los puntos de atención al que puedes acercarte son las oficinas de la personería jurídica de tu localidad. Si es el caso de que te encuentres en la ciudad de Bogotá, es de gran importancia que estés enterado de que la personería abrió sus puertas del nuevo centro de atención a la comunidad, ubicado en la carrera 43, número 25B17, a una cuadra de la estación Corferias de Transmilenio. Porque ya sabemos a lo que nos tenemos que enfrentar, que es la negligencia de estas entidades que siempre nos mandan de un lado a otro y no nos proporcionan la información suficiente y necesaria para dar respuesta a todas nuestras inquietudes. Allí se brindará atención a las víctimas de conflicto armado y se prestarán los siguientes servicios: la recepción de las declaraciones de los hechos que causaron la victimización para tramitar su inclusión en el registro de víctimas, orientación frente al acceso a la ruta de atención humanitaria inmediata, apoyo en el seguimiento al trámite de inclusión en el registro único de víctimas, asistencia para interponer recursos legales contra actos administrativos de carácter particular en donde se decide su inscripción en el recurso único de víctimas, asistencia para solicitar la valoración de la inclusión en este registro, recepción de la declaración para la solicitud de medida de protección e ingreso al registro único de predios y territorios abandonados, y orientación en la inscripción a las organizaciones de víctimas y a las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas interesadas en hacer parte de las mesas de participación de víctimas en el Distrito Capital. Y además se prestarán otros servicios de apoyo que se ofrecerán en esta sede, que son la asesoría jurídica. Adicionalmente se prestarán servicios de atención en crisis y ludoteca. ¿Sabes qué es una ludoteca? Bien, pues es un espacio de expresión lúdica recreativa transformado por la imaginación, la fantasía y la creatividad, el cual tiene como objetivo atender a la población infantil víctima del conflicto a través de procesos lúdicos en los que se identifique el impacto del conflicto en el desarrollo integral de los niños, promoviendo su bienestar y apoyo emocional. Bien, pues eso es lo que se supone que esa entidad debe cumplir y hacer bien para darle respuesta a todas las víctimas, pero del dicho al hecho y mucho trecho. Pero bueno, la fe es lo último que se pierde, así que esperemos que en esta nueva sede el servicio sea mucho más eficiente. El día de hoy estamos aquí para brindarles información que les será de gran ayuda para ser parte del proceso integral de reparación de víctimas. Entonces, al momento de haber sufrido daños por hechos cometidos en el conflicto armado, usted debe dirigirse ante el Ministerio Público y declarar los hechos victimizantes por los cuales haya pasado junto con su núcleo familiar. Puede acercarse a la Oficina Municipal de la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, quienes estarán siempre a disposición para atender sus solicitudes. Al momento de hacer la declaración ante el Ministerio Público, puede llevar los documentos que le ayuden a la comprobación de los hechos victimizantes. Debe tener en cuenta que son consideradas víctimas las personas que hayan sufrido los siguientes daños: abandono o despojo forzado de tierras, actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos, hostigamientos o amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidios o masacres, minas antipersonales, secuestros, torturas y vinculación de niños y niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados. Luego de haber relatado estos hechos ante el Ministerio Público, su declaración será valorada mientras sucede el proceso, que toma 60 días hábiles. La víctima tiene derecho a recibir atención humanitaria inmediata. Luego de emitida la decisión que ha tomado la Unidad para las Víctimas acerca de su declaración, la entidad genera una resolución de inclusión o no inclusión para ser entregada al declarante o un miembro de su núcleo familiar, el cual será citado de manera telefónica para hacer esta notificación y que se realice de manera personal. En caso de estar incluido en el Registro Único de Víctimas, el funcionario de la unidad que le haga la entrega de su resolución le explicará la ruta que debe seguir según sea su situación. La reparación de las víctimas implica no solo una indemnización monetaria, sino un acompañamiento del Estado que garantice el goce efectivo de derechos de educación, salud, vivienda, programas de empleo, generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverle su dignidad, memoria, recuperar la verdad y crear condiciones para que estos hechos que sufrieron no vuelvan a repetirse. La reparación comprende 5 tipos de medidas: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y al tipo de hecho victimizante. En cuanto a la restitución, se realizarán medidas que buscan el restablecimiento de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera el hecho victimizante. La indemnización
varía dependiendo del hecho victimizante y las víctimas recibirán una compensación económica por los daños sufridos. La rehabilitación consiste en la atención de carácter jurídico, médico, psicológico o social dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas. Las medidas de satisfacción buscan proporcionar bienestar y contribuir a mitigar el dolor de la víctima a través del restablecimiento de la dignidad de la víctima y la difusión de la verdad sobre lo sucedido. Por último, las garantías de no repetición consisten en que el Estado debe implementar una serie de medidas con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones de los derechos humanos ni las infracciones que generaron la victimización. Por otro lado, se encuentran el derecho de la asistencia funeraria, la educación y la salud. La asistencia funeraria consiste en un apoyo para las familias que no tengan cómo sufragar los gastos funerarios y el traslado de la víctima a su lugar de residencia y se encuentra a cargo de las alcaldías municipales donde ocurrió el deceso y donde reside la víctima. En cuanto a la educación, si se trata de educación básica, preescolar y media, las víctimas podrán acceder gratuitamente en las entidades educativas de carácter público. En cuanto a educación superior, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias establecerán procesos de selección y admisión y matrícula para que las víctimas puedan acceder a los programas académicos. Además, las víctimas contarán con líneas especiales de crédito y subsidios en el ICETEX y se priorará su participación en los cursos formacionales del SENA. Finalmente, por parte de la salud, las víctimas tienen derecho a acceder a la afiliación del Sistema General de Seguridad Social, siempre y cuando no puedan pagar por ello y quedarán exentas de cualquier cuota moderada o copago. En caso de no hallarse afiliadas a ningún régimen de salud, tendrán que ser afiliados de forma inmediata al régimen subsidiario. Muchas gracias. ¿Sabes qué es la ayuda humanitaria? Bien, pues es uno de los derechos que tienes como víctima de recibir protección y atención en cuanto a alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. Se supone que con ese derecho el gobierno busca garantizar el derecho a la subsistencia mínima de las víctimas de desplazamiento forzado hasta tanto salgan de su situación de vulnerabilidad. Un aspecto a tener en cuenta es que la atención humanitaria se entrega según los resultados de la medición de sus carencias en los componentes de la subsistencia mínima. Además, es importante tener en cuenta de que esta se divide en 3 etapas. La primera es la atención humanitaria inmediata, es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, las cuales requieren de refugio temporal y asistencia alimentaria. Esta ayuda es entregada por parte de la alcaldía receptora de población víctima de desplazamiento, encargada de garantizar los componentes mencionados anteriormente desde el momento en que se dé la declaración por parte de la víctima hasta la conclusión del trámite de su inscripción en el Registro Único de Víctimas. La segunda es la atención humanitaria de emergencia. Esta es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las víctimas o hogares en situación de desplazamiento una vez se encuentren incluidas en el Registro Único de Víctimas y cuyo hecho victimizante haya ocurrido de acuerdo con el análisis de su situación actual, se identifique un alto grado de necesidad y urgencia respecto de los componentes de la subsistencia mínima. Esta ayuda es entregada por parte de la unidad de víctimas. La tercera es la atención humanitaria de transición. Es aquella que se entrega por parte de la unidad para las víctimas a la población víctima de desplazamiento forzado, incluida en el Registro Único de Víctimas, que de acuerdo con el análisis de su situación actual, se identifiquen carencias leves en los componentes de alojamiento temporal o alimentación. Unidad para las víctimas. Esto se encarga de 3 cosas principalmente. Primero, le debe brindar una indemnización monetaria a las víctimas. Segundo, en algunos casos la restitución de sus bienes. Y tercero, que aquellos 2 casos, al ser efectuados, les brinda auxilio de que los hechos se estén haciendo debidamente y asimismo que se encuentren en un ambiente saludable. Y con respecto a la indemnización monetaria, lo primero, de diferentes montos. Primero, el homicidio, que son de 40 salarios mínimos legales vigentes, que se vive entre los familiares de la víctima. El segundo, la desaparición forzada, eso otra vez es de 40 salarios mínimos legales vigentes, también se divide entre los familiares de la víctima. El secuestro, que son 40 salarios mínimos legales vigentes de la persona liberada. Si una persona tuvo lesiones personales que generan incapacidad permanente o discapacidad temprana, son 40 salarios mínimos legales vigentes también, solo para esa víctima. También otra lesión, pero una lesión que no dura tanto, son 30 salarios mínimos legales vigentes. Si un reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, 30 salarios mínimos legales vigentes a quien sufrió el hecho. Si son delitos de libertad e integridad sexual, incluidos niños y niñas y adolescentes que se nacieron por una violación sexual en el marco del conflicto armado, son 30 salarios mínimos legales vigentes a quien sufrió el hecho. Si son
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, hasta 30 salarios mínimos legales vigentes. Y si hay desplazamiento forzado, este se divide entre el grupo familiar de la víctima o las víctimas que lo sufrieron. Si son desplazamientos forzados incluidos en el registro único de víctimas, este se divide entre 27 salarios mínimos legales o 17 salarios mínimos legales vigentes entre los familiares, y hay unos casos específicos, son 3. Primero, si tú eres menor de edad y fuiste víctima con respecto al conflicto armado, se te va a guardar tu indemnización durante una fiduciaria hasta que tengas la mayoría de edad y puedas manejarla tú mismo. Segundo, si existe algún caso en que tú eres una víctima y que sufriste diferentes cosas, hechos padecidos con respecto al anterior, tú tienes la posibilidad de acumular hasta 40 salarios mínimos legales vigentes. Y si en algún caso eres una víctima indirecta, pero podrías tomar en cuenta la indemnización de tus otros familiares, puedes recibir cada uno de los salarios mínimos legales vigentes de las demás personas que tienes a tu cargo. La Jurisdicción Especial para la Paz prevé la creación de órganos que serán los encargados de hacer efectiva la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas del conflicto armado. Este es el modelo de justicia transicional que forma parte del componente judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordado en el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP. Dicha jurisdicción está constituida por una serie de salas de la Justicia de Amnistía e Indulto y el Tribunal para la Paz, encargado de investigar, esclarecer y sancionar las violaciones de los derechos humanos. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal y demás organizaciones públicas o privadas encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos, acciones específicas que tienen a la atención y reparación integral de las víctimas. Entre sus objetivos se encuentran: primero, participar en la formulación e implementación de la política integral de atención y asistencia para la reparación de víctimas. Segundo, adoptar las medidas de atención que faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio de los derechos de la verdad, justicia y reparación. Tercero, adoptar las medidas de asistencia que contribuyen a restablecer los derechos de las víctimas, brindando condiciones para llevar una vida digna. Cuarto, apoyar los planes y programas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Quinto, integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral. Sexto, garantizar la coordinación interinstitucional, la articulación de su oferta y programas, al igual que la programación de recursos asignados y focalizados a la ejecución de manera integral y articulada de la provisión de bienes y servicios públicos para las víctimas. Séptimo, apoyar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan y hacen seguimiento al proceso de atención, asistencia y reparación de las víctimas. Y octavo, garantizar la adecuada coordinación entre la nación y las entidades territoriales para el ejercicio de sus competencias y funciones en el interior del sistema, de acuerdo con los principios constitucionales y legales. Muy bien, ahora hablemos de justicia. En todo este tema de la Jurisdicción Especial para la Paz surge una institución para dar un castigo a todos los victimarios a través de duras sanciones sobre la privación de la libertad, que se conoce como el Tribunal Especial para la Paz. Para esto, el tribunal va a imponer dos tipos de penas, una que se llama restricción efectiva de la libertad y la otra que es la cárcel común y corriente. La primera aplica para aquellos que se confiesen y digan absolutamente toda la verdad. Esto implica que van a ayudar a las comunidades más afectadas. La segunda aplica para aquellos que no confiesen toda la verdad y pueden llegar a pagar una pena entre 15 a 20 años. Este tribunal se encargará de aquellos delitos no amnistiables ni indultables, como lo son los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el exceso carnal violento y otras formas de violación sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. El tipo de sanciones que impondrá el tribunal se clasifican en 3 secciones dependiendo de la severidad de los crímenes cometidos por los actores y de su contribución a reconocer la verdad y la reparación. El primero son las sanciones propias. Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Tendrán una función restaurativa y reparadora del daño causado, y respecto a determinadas infracciones muy graves tendrán un mínimo de 5 años y un máximo de 8 años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento,
Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos, la sanción será de 2 a 5 años. La restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de la buena fe de las restricciones ordenadas del tribunal, de tal modo que esté en condiciones de supervisar oportunamente el cumplimiento y certificar si se cumplió. La Jurisdicción Especial para la Paz determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción. Las segundas son las sanciones alternativas. Se impondrá a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sección de primera instancia antes de proferir la sentencia. Tendrá una función esencialmente retributiva de pena de la libertad de 5 a 8 años. Para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos, la sanción será de 2 a 5 años. Y por último se encuentran las sanciones ordinarias, que se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del tribunal. Cumplirán las funciones previstas en las normas penales. En todo caso, la privación efectiva de la libertad no sería inferior a 15 años ni superior a 20 años, en el caso de las conductas muy graves. Sin embargo, a raíz de todo este tema se han desatado muchas polémicas y controversia, puesto que se cree que todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado quedarán en completa humanidad. La cruda verdad es que algunos guerrilleros los van a indultar y a otros pocos los van a juzgar por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, a los crímenes más graves les van a dar un castigo pequeño, por lo que esta reparación integral de víctimas no es tan integral, ya que la reparación quedaría a medias. A pesar de todas estas acusaciones, el compromiso del gobierno es decirles a las víctimas que ya sabemos todo lo que pasó, indemnizarlos si hay recursos y darles la tranquilidad de saber que no volverán a pasar por algo similar. Aunque el precio que toque que pagar implique que no vaya a haber cárcel y que tampoco va a haber un castigo adecuado para todos aquellos crímenes, y lo que busca este tribunal es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas y contribuir a la lucha contra la impunidad, además de adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera ya sea directa o indirectamente en el conflicto armado, y por último contribuir al logro de una paz estable y duradera. La mesa de participación de víctimas efectiva. Esta fue establecida teniendo en cuenta la ley de 1448 del 2011, la cual representa a las víctimas con el Estado, para poder llevar a cabo los planes para la atención y reparación integral, y se encuentra representada por diferentes 4 organizaciones de víctimas, donde mandan a sus representantes, y tendrán 4 sesiones ordinarias al año. Para su funcionamiento tendrán el apoyo de la Personería y la Defensoría del Pueblo, que apoyarán con los costos de viaje, estadía, alimentación y el apoyo logístico para el funcionamiento de esta. Esta mesa consta de requisitos de al menos la mitad deben ser mujeres, 8 son representantes a nivel municipal, distrital y departamental, 10 representantes nacionales, 2 representantes al Consejo Directivo de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras, 2 representantes al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de Víctimas, 3 representantes al Mecanismo de Monitoreo y Seguimiento de la Ley, 2 representantes al Consejo Directivo de la Memoria Histórica y otros comités que ellos pueden establecer, como las víctimas en situación de discapacidad, de niños y niñas, adolescentes, reclutamiento forzado, de víctimas jóvenes, de víctimas mayores, de víctimas LGBTI, de víctimas mujeres, de víctimas de actos contra la vida, de víctimas de desplazamiento forzado, de víctimas de violencia sexual, de víctimas de frontera y connacionales en el exterior y demás. Bueno, muchas gracias. Esperamos que esta información les haya sido de gran ayuda. Esperamos verlos en la próxima. Y nos vemos pronto. Chao.